Bienvenidos al Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en alianza con el tiempo. Este día nos acompaña el doctor David Esteban Rojas Segura, abogado experto y profesor de la Universidad Libre, quien hoy va a solucionar todas sus dudas sobre el horario laboral injustificado. Doctor Rojas, bienvenido al consultorio, un gusto saludarlo. Buenas tardes, Violeta. Gracias a ti y a toda la teleaudiencia que nos está escuchando. Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube, y con ayuda del doctor Rojas resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor, ¿el horario laboral está estipulado ante la ley? Bueno, lo primero que debemos decir aquí es que el horario de trabajo como tal no está establecido en la ley, ya que el horario, por mandato del Código Sustantivo del Trabajo, va a ser objeto de acuerdo entre las partes, esto es, entre trabajador y empleador. Ellos libremente, en el momento en el cual se realiza la vinculación, se está suscribiendo el contrato de trabajo, acuerdan libremente cuál va a ser ese horario de trabajo. A falta de ese acuerdo, la ley va a entender que se aplica a la jornada máxima legal. La jornada de trabajos va a estar regulada en el Código Sustantivo del Trabajo y otra de las leyes, entre tanto, que protegen la jornada laboral va a ser el convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo, que Colombia lo ratificó en el año de 1933. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo va a regular la jornada máxima legal. Si bien las partes son libres de ponerse de acuerdo frente al horario, estas no pueden establecer una jornada por fuera de la máxima legal. Actualmente la jornada máxima legal en Colombia se encuentra en 48 horas semanales. Entonces, trabajadores y empleadores pueden acordar que la jornada máxima legal se pueda distribuir de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo en 6 días a la semana, ¿sí? Con un día de descanso obligatorio que puede coincidir con el domingo, lo que coloquialmente pues todos conocemos como el dominical. Entonces, las partes nunca van a tener la posibilidad de establecer una jornada de trabajo mayor a la máxima legal, pero el trabajador sí va a poder laborar un poco más allá de su jornada de trabajo ordinaria. En ese evento se va a causar el derecho al pago de horas extras. La ley 50 de 1990, el artículo 22, va a establecer que las horas extras no van a exceder de 2 horas diarias. Es decir, lo máximo que puede elaborar un trabajador por concepto de horas extras va a ser 2 horas diarias y para un total de 12 a la semana. Sin embargo, Violeta y apreciados televidentes y teleaudiencia, algo muy importante es que el tema de jornada de trabajo cambió en el año 2021 con la ley 2101. En esa ley se estableció una reducción progresiva de la jornada máxima legal. Entonces, la idea es pasar de 48 horas, que es la jornada máxima hoy, a una jornada máxima legal de 42 horas semanales. Y en esa ley desapareció la tradicional conquista que ya todos conocíamos de la jornada máxima legal diaria de 8 horas. La nueva ley que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo ya no establece esa jornada máxima diaria. Entonces, como desaparece la jornada máxima diaria de 8 horas, podríamos decir que hoy en Colombia la jornada máxima legal diaria es de 8 horas, siempre que las partes hayan distribuido la jornada de trabajo en 6 días a la semana, o de 9.6 horas si la jornada de trabajo fue distribuida en 5 días. Sin embargo, algo muy importante que quiso puntualizar la ley es que esa reducción progresiva de la jornada de trabajo no es automática. Es decir, no quiere decir que se expidió la ley y entonces ya la jornada de trabajo se reduce a 42 horas. No, porque es de forma progresiva. La ley entró en vigencia, la ley que promueve la reducción de la jornada de trabajo va a entrar en vigencia a partir de el 15 de julio del año 2023. Entonces, a partir del 15 de julio de 2023, la jornada máxima legal semanal se va a reducir en 1 hora, lo que quiere decir que va a ser de 47 horas. En el año 2024, la jornada máxima legal va a ser de 46 horas semanales. A partir de 2025, se va a reducir en 2 horas cada año para finalmente llegar en el 2026 al objetivo de la ley 2101, que fue la reducción a 42 horas semanales. Doctor Rojas, ¿cómo es el proceso para presentar una queja o reclamo por el horario laboral?
Bueno, si un trabajador está siendo sometido a jornadas laborales que van más allá de la máxima legal, recordemos que las partes no pueden pactar una jornada de trabajo más superior a la máxima legal, el trabajador cuenta con dos vías. La primera vía, y quizá de pronto la más expedita, la más accesible, es la de acudir ante el Ministerio del Trabajo, para que este ministerio inicie una investigación administrativa en la que va a determinar si el empleador va a ser acreedor a una sanción. Esa sanción puede oscilar entre 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A hoy ya las sanciones que impone el Ministerio del Trabajo se calculan en VTs, en unidades de valor tributario, lo cual pues las va a hacer un poco más onerosas. Entonces, el trabajador puede acudir ante la autoridad administrativa del trabajo, ¿sí? Puede colocar su denuncia a través de los medios virtuales dispuestos en el sitio web del Ministerio del Trabajo, www.mintrabajo.gov.co, o puede acudir ante las oficinas seccionales y territoriales del Ministerio del Trabajo y radicar la queja de forma física. La segunda vía es acudir ante un juez laboral para que sea un juez el que solucione la controversia y reconozca de pronto que hay lugar al pago de unos perjuicios en favor del trabajador por esa conducta ilegal que está cometiendo el empleado. Por la misma línea, doctor Rojas, ¿pueden sacar del trabajo a una persona por dar una queja? Bueno, aquí hay que tener muy claro algo, y es que en principio cuando un trabajador interpone una queja ante el Ministerio del Trabajo, no hay un fuero de estabilidad laboral reforzada que proteja al empleador por ese hecho. ¿Sí? Digamos que ese fuero de estabilidad laboral reforzada lo reservamos para un caso muy especial, que es el tema de acoso laboral. Si él coloca una queja porque de pronto el empleador está infringiendo la jornada máxima legal, eso no da lugar a una estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política, se consagra el principio de estabilidad en el empleo. Entonces, el empleador no va a poder despedir al trabajador sin una justa causa. En el evento en el cual el empleador lo pretenda despedir sin justa causa, debe pagar una indemnización tarifada por ese despido que sin justa causa que no es acorde con la ley. Si el trabajador quejoso, como técnicamente se le conoce, es despedido producto de una posible represalia del empleador, él va a poder demandar al empleador ante un juez laboral para que éste reconozca y ordene el pago de una indemnización por despido sin justa causa. Doctor, ¿qué acciones podría tomar un trabajador en estos casos? Bueno, en este caso, el trabajador podría tomar acciones, entiendo que son las acciones judiciales, podría acudir ante un juez laboral en un proceso que, de acuerdo a la cuantía, se determinará si es un proceso laboral de primera instancia o es un proceso ordinario laboral de única instancia. Entonces, si la cuantía de pronto del daño estimado o de la indemnización que pretenda el trabajador sobrepasa los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, será un proceso ordinario laboral de primera instancia. El trabajador tendrá necesariamente que contratar los servicios de un abogado titulado para poder litigar ante los jueces laborales del circuito. Si por el contrario es un proceso ordinario laboral de única instancia, él puede acudir mediante apoderado, ¿sí? O también podría acudir, bien sea litigando en causa propia. En los procesos ordinarios laborales de única instancia, el consultorio jurídico de la Universidad Libre tiene un servicio social disponible para toda la comunidad. Entonces, si de pronto el trabajador no cuenta con los recursos económicos suficientes, puede acercarse al consultorio jurídico de la universidad y allí con mucho gusto le vamos a asignar a un estudiante que va a llevar su caso, por supuesto, con asesoría de los docentes del área laboral del consultorio. Doctor, continuando con el tema, ¿en qué clase de contrato no puede una persona exigir por el horario laboral? Bueno, la jornada máxima legal que se contempla en el Código Sustantivo del Trabajo es una jornada, digamos, que se aplica únicamente para los contratos de tipo laboral, ¿sí? Únicamente contratos de tipo laboral. Lo que quiere decir que aquellos contratos que no son laborales no están sometidos a la jornada máxima legal. Entonces, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios, esos contratos no van a estar sometidos a la jornada máxima legal, justamente porque no son contratos de naturaleza laboral.
¿sí? No son contratos de naturaleza laboral. Por lo tanto, van a ser contratos de naturaleza civil o administrativo, donde el trabajador va a laborar con total independencia, de forma autónoma. No existe el elemento de la subordinación, ¿sí? Digamos que uno de las manifestaciones de ese elemento subordinante mediante el cual el empleador está controlando, digámoslo de esa forma, al trabajador, es la imposición del horario. Entonces, en los contratos de prestación de servicios no existe esa posibilidad, porque justamente no es un contrato laboral, por lo tanto no estaremos sometidos a la jornada máxima legal. Sin embargo, también existen unas jornadas máximas especiales, ¿sí? Diarias, eso en contratos laborales. Entonces, ¿quiénes no están sometidos a la jornada máxima legal de las 48 horas semanales? En primer lugar, debemos decir que son los trabajadores del servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico, la jornada justamente por disposición de una sentencia de la Corte Constitucional, no puede exceder de las 10 horas, ¿sí? De las 10 horas al día, siempre y cuando ese trabajador se encuentre interno en la casa o en el lugar donde está prestando los servicios. Otra persona que no se encuentra sometida a la jornada máxima legal va a ser las personas que laboran en los servicios de vigilancia, seguridad y como escoltas. Ellos tienen una jornada máxima especial que no va a ser lo del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Su jornada diaria máxima va a ser de 12 horas y para un total de 60 horas a la semana. Por otro lado, es importante precisar aquí que no se le puede exigir el cumplimiento de un horario, eso que quede muy claro, no se le puede exigir el cumplimiento de un horario a una persona que está contratada mediante una orden de prestación de servicios o mediante un contrato por prestación de servicios, ya que si el contratante le exige un horario a esta persona, puede estar llevando a cabo ciertos rasgos de subordinación y por lo tanto por un principio de primacía de la realidad, esa relación que en principio se creía que era por prestación de servicios, puede que entre en el terreno de lo laboral y entonces se desnaturaliza la esencia del contrato de prestación de servicios para pasar a ser a una auténtica relación laboral. El trabajador en este evento, pues, mejor dicho, el empleador que trate de imponer horarios o controles, ¿sí? Que no sean los necesarios para la coordinación de la actividad a los contratistas, puede verse gravemente amenazado por una demanda sobreviniente justamente laboral, donde un trabajador pueda exigir ante un juez que se declare la existencia del contrato de trabajo y con ello el pago de todas las prestaciones que se derivan del derecho laboral. Para aclarar, doctor Rojas, ¿es posible denunciar que un contratista o prestador de servicios le exigen cumplir un horario laboral? El contrato de prestación de servicios, lo primero que debemos decir, Violeta, es que se caracteriza por la autonomía e independencia del contratista. Esto es, el contratista es totalmente independiente para ejecutar su labor. El contrato de prestación de servicios tiene una esencia temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que un empleador no puede entrar a contratar a una persona por prestación de servicios si el ánimo es de permanencia o tiene una vocación de permanencia o la vocación también de ese trabajo es de desarrollar el objeto social o el objeto del negocio del empleador. Entonces, en ese contrato no hay subordinación, ¿sí? Por lo tanto, no es posible que el contratante entre a imponer un horario o una jornada de trabajo. ¿Sí? Incluso, como no hay subordinación, el contratista podría entrar a prestar sus servicios por fuera de las instalaciones del empleador. Y algo muy característico es que el contratista debe utilizar sus propios instrumentos de trabajo. Entonces, esa relación se diferencia de la laboral porque tiene total autonomía la persona para ejecutar sus funciones. Si ella es la que ejecuta sus funciones con total independencia, no recibe órdenes, no recibe materiales por parte del empleador. Este tipo de contrato no se encuentra regulado en la legislación laboral, ¿sí? Por lo tanto, entre el contratante y el contratista nunca va a existir un contrato laboral, sino una relación de cualquier otra índole. Puede ser de naturaleza civil, de naturaleza comercial o de naturaleza administrativa. Y como no es un contrato laboral, el contrato de prestación de servicios no va a generar el derecho al pago de prestaciones sociales, ni las vacaciones, ni todas las prerrogativas o derechos propios que incluye el contrato de trabajo. Ahora, si el contrato a realizar
cumple con los requisitos para que se configure una relación laboral, ¿sí? Y aquí me quiero detener porque los requisitos clásicos para que se configure una relación son tres. Esto es la actividad personal del trabajador, una subordinación y una remuneración por los servicios prestados. Entonces, si en un contrato, independientemente de la naturaleza que se le nombre, sea de prestación de servicios, se configuran estos tres elementos, van a ser a la vía jurídica un contrato laboral. Y si nace un contrato laboral, va el contratante, pasa a ser empleador y él va a estar obligado al pago de todas las acreencias laborales, esto es al pago de salarios, de prestaciones sociales, vacaciones, la seguridad social, ¿sí? Las indemnizaciones también que se causan al momento de la terminación de ese contrato. Entonces, dentro de la subordinación encontramos entre los elementos que pueden configurarla justamente la exigencia al contratista del cumplimiento de una jornada. Entonces, si el contratista considera que la vinculación que tiene con el contratante no es la que hemos hablado a lo largo de esta tarde de total autonomía, independencia, sino que por el contrario está siendo subordinado, hay muestras de que está siendo controlado, de que se le están imponiendo jornadas de trabajo, de que la actividad está teniendo una vocación de permanencia, ese contratista puede acudir ante un juez laboral para que mediante un proceso se declare la existencia del vínculo laboral con el contratante, para que se declare la existencia de ese vínculo en uso del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Muy bien, doctor Rojas, ¿cuál sería el paso a seguir si una persona le cambian el horario laboral y no está de acuerdo? Bueno, en derecho hay un principio básico y es que las cosas, digamos, se deshacen como se hacen. Como les comenté al comienzo de la sesión del día de hoy, la jornada de trabajo se fija de común acuerdo entre las partes, se pacta de común acuerdo, es un mandato del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, en ese evento, en donde al trabajador le cambian de forma abrupta o intempestiva su horario de trabajo y de pronto este no está muy contento con esa jornada, puede acudir directamente a concertar directamente con el empleador, tratar de negociar de pronto si se puede realizar otro ajuste o puede acudir también a los mecanismos de diálogo o de conciliación con el empleador ante el Ministerio del Trabajo. Puede llamarlo a conciliar. ¿Sí? Pero entonces aquí es muy importante que, o sea, no existe de pronto una ley que me indique que el empleador no puede cambiar mi jornada de trabajo. Claro que lo puede hacer, él tiene que respetar la máxima legal, sino que en este evento, justamente por el elemento de la subordinación, sino que en este evento de pronto si yo no estoy muy contento con la nueva jornada que me asignaron o el cambio fue intempestivo, abrupto y como trabajador no logro adaptarme a ese cambio, puedo intentar mecanismos de negociación, bien sea directamente con el empleador o a través del mecanismo de conciliación ante las autoridades administrativas del trabajo. Doctor Rojas, quisiéramos saber cómo se denuncia a una empresa que se niega a pagar horas extras. Bien, aquí debemos precisar a las personas que se conectan hasta ahora que el pago de horas extras se genera cuando el trabajador ha laborado por fuera de su jornada laboral ordinaria. Si recordemos que las horas extras tienen un límite que son las 2 horas, máximo 2 horas al día, 12 horas a la semana extras. Entonces, si el trabajador labora, tiene trabajo suplementario para denunciar, él puede acudir ante el Ministerio del Trabajo a través del proceso, digamos, de una queja, como ya lo habíamos mencionado, que se puede instaurar mediante los mecanismos virtuales o de forma física en las oficinas regionales. Y entonces el ministerio va a elaborar una indagación administrativa para establecer si el empleador es responsable por la posible infracción de derechos laborales. Entonces, en este evento, si el Ministerio del Trabajo lo halla responsable, le va a imponer una multa que va entre 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero el ministerio, algo que debemos precisar para todos, es que el Ministerio del Trabajo no cuenta con la facultad de declarar derechos. Es decir, si elevamos la queja ante el ministerio, él lo que va a poder hacer es aplicar una sanción al trabajador, pero al empleador, excúsenme por favor. Pero si el trabajador lo que persigue es que se le reconozca el pago de sus horas extras, el Ministerio del Trabajo no tiene la facultad para declararle el derecho al trabajador. ¿Sí? Él no cuenta con facultad para declarar existencia de derechos.
Por lo tanto, el trabajador tiene en ese evento dos vías. Él podría iniciar un proceso conciliatorio a fin de que el empleador reconozca y pague las horas extras, ¿sí? Y por supuesto que ese acuerdo se incorporará en un acta de conciliación que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. O si el empleador, digamos, no, la conciliación está fallida o de pronto no acude a conciliar el empleador, el trabajador tiene la vía judicial, porque el juez es el único sujeto, ¿sí?, que por mandato de la Constitución puede declarar la existencia de derechos en favor del trabajador. Entonces aquí la solución sería acudir ante el juez del trabajo si el empleador de pronto sigue siendo renuente, si no asiste a la conciliación, o intentar el mecanismo de la conciliación para que el empleador reconozca la existencia de las horas extras y proceda a su pago. Doctor Rojas, ahora bien, ¿es posible denunciar a una empresa por explotación laboral? ¿Deberían indemnizarla? Bueno, esa es una pregunta que realmente tiene varias aristas realmente. La situación, todas las situaciones de explotación laboral o de esclavitud van a estar prohibidas por mandato de la Constitución política. Sí, hay un principio en el derecho del trabajo que es el principio protector y la dignidad de la persona. Esos dos principios básicos de nuestro Estado social prohíben que existan formas de explotación o de esclavitud. ¿Sí? Entonces, sí es posible denunciar ante el Ministerio del Trabajo a través del procedimiento de queja que ya hemos mencionado. Sin embargo, y aquí algo muy importante y muy valioso, es que si el trabajador considera que producto de esa explotación laboral por parte del empleador se le ha causado un perjuicio, ¿sí?, él debe demandar al empleador ante la justicia laboral, ya que, como lo hemos mencionado, el Ministerio del Trabajo no cuenta con las facultades para declarar, digamos, la existencia de una indemnización a favor del trabajador y con causa al empleador. Entonces, de tal manera que el único autorizado para imponer una indemnización al empleador que está cometiendo de pronto conductas de explotación laboral y en favor del trabajador es el juez laboral, ¿sí? Para obtener esta indemnización por los perjuicios que se causen, el trabajador debe demostrar a lo largo de un proceso laboral que sufrió un daño producto de esa explotación laboral, lo que los abogados conocemos como la relación de causalidad. Es decir, que los daños infringidos en el trabajador son directamente correlacionados con esas conductas de explotación laboral. Ese daño puede ser de dos clases: un daño material, el evento en que el trabajador, por ejemplo, haya perdido la capacidad y la aptitud para laborar, ¿sí? Por ejemplo, si como consecuencia de la explotación laboral el trabajador quedó en un estado en silla de ruedas, ¿sí?, pues muy seguramente a esa persona le va a ser muy difícil devengar un salario igual al que devengaba antes de sufrir ese daño, ¿sí? Entonces, eso lo llamamos a la esfera de el daño material, ¿sí? Pero el daño causado al trabajador también puede ser de tipo inmaterial o daño moral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si las secuelas que quedó en el trabajador fruto de esas conductas de explotación laboral cometidas por el empleador son de tipo psicológico o consecuencias personales, ¿sí?, que en el trabajador se le generó angustia, miedo o trastornos emocionales, ¿sí?, pues en ese evento él puede pedir la indemnización por los perjuicios inmateriales o perjuicios morales. En ambos eventos, si se causan perjuicios inmateriales o perjuicios materiales, el trabajador tiene el deber de aportar todas las pruebas que le permitan al juez inferir que esos perjuicios existieron por las conductas cometidas por el empleador que vulneró la jornada de trabajo o que cometió conductas de explotación laboral. Doctor Rojas, quisiéramos saber cómo es el proceso, cómo es el proyecto de ley de desconexión laboral. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Violeta, porque la ley de desconexión laboral es una ley muy reciente, ¿sí? En Colombia, hoy podemos decir que todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a la desconexión laboral a partir del día 6 de enero, justamente del año 2022, con la expedición de la ley 2191.
¿sí? La desconexión laboral está consagrada en esta ley 2191 del 2022 como un derecho que tienen todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Y ese derecho es a no tener contacto con su entorno laboral. Realmente es una incorporación realmente novedosa en nuestro ordenamiento jurídico que viene por innovaciones del legislador que en un comienzo se dieron en territorio europeo, en Francia y en España. Entonces, en Colombia hoy todos los trabajadores tienen el derecho a no tener contacto con el entorno laboral, siempre que estos estén por fuera de su jornada de trabajo o por fuera de la jornada máxima legal o cuando el trabajador se encuentre en el disfrute de sus vacaciones, de licencias de maternidad, paternidad, permisos o en cualquier momento de descanso. El empleador va a tener prohibido contactar al trabajador por cualquier medio, ¿sí? Por cualquier medio, sean por medios tecnológicos o por medios no tecnológicos. Entonces, realmente es una ley que pone coto a algunas conductas de los empleadores que de pronto no respetan esas jornadas de descanso, que de pronto escriben altas horas de la noche a los trabajadores, dándoles órdenes, porque ¿qué es lo que protege aquí el legislador? Justamente ese momento de descanso, el disfrute de los momentos de descanso, de las vacaciones, de las licencias, de las jornadas, para que el trabajador se recupere, digamos, física y actitudinalmente. Entonces, porque ya está demostrado científicamente que si el trabajador recibe un mensaje, una jornada, incluso un correo electrónico por fuera de su jornada laboral, puede que eso le genere angustia, estrés o cualquier otro sentimiento que lo está alejando justamente de ese reposo o de ese descanso a que él tiene derecho. El derecho a la desconexión laboral va a iniciar una vez el trabajador finaliza su jornada de trabajo. Entonces, una vez finalice la jornada de trabajo, se activa esa garantía de que el trabajador tiene el derecho a no tener contacto con su entorno laboral. Y el empleador debe garantizar al trabajador o al servidor público que pueda disfrutar plenamente de ese tiempo de descanso. ¿Sí? De ese tiempo de descanso que no solamente es un tiempo de ocio, de descanso, sino también lo que estamos hablando se aplica para cuando se causan licencias, permisos, vacaciones, incapacidades, por supuesto que también, ¿sí? Todo aquello para que el trabajador también pueda disfrutar de su tiempo libre y de su vida personal y familiar. Sin embargo, no todos los trabajadores, Violeta, van a tener derecho a la desconexión laboral. Están exceptuados de la aplicación de esta garantía, en primer lugar, los trabajadores que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo. ¿Sí? Esos trabajadores que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo son todos los que por la naturaleza de sus funciones deben tener una disponibilidad permanente, ¿sí? Porque están desarrollando unas funciones de jerarquía o de mando al interior de la empresa. Entonces, esos trabajadores no se les aplica ni siquiera lo que ya veníamos conversando de jornada máxima legal, ni tampoco se le va a aplicar el derecho al descanso. También están exceptuados del derecho a la desconexión laboral, perdón, del derecho a la desconexión laboral. También están exceptuados de la aplicación de este derecho los miembros de la fuerza pública y los organismos de socorro, porque justamente en estos cuerpos se requiere una disponibilidad en cualquier momento, una disponibilidad permanente. Y tampoco se va a aplicar el derecho a la desconexión laboral en aquellos eventos de fuerza mayor o de caso fortuito, en los que se requiere cumplir, en los que se requiere, digamos, que el trabajador cumpla con unos deberes extra de colaboración. Es decir, que se presenta una situación, por ejemplo, insuperable y que la única persona que puede resolverla en ese momento es ese trabajador que se encuentra en descanso. ¿Sí? Entonces, aquí el empleador tiene que justificar que no existía otra alternativa viable, sino un llamado a ese trabajador en ese momento de descanso. Entonces, en esos tres eventos, los trabajadores no van a estar sometidos a el derecho a la desconexión laboral. Y por supuesto que tampoco van a estar sometidos, van a ser objeto de esta garantía los contratistas por prestación de servicios, porque como ya lo hemos reiterado, este derecho a la desconexión laboral surge en un entorno de una relación de trabajo entre un trabajador y un empleador. En la relación del contratista es una relación independiente,
¿sí? Desarrollada en un plano de igualdad y por lo tanto, pues estos sujetos no van a ser objeto del derecho a la desconexión laboral. Es decir, doctor Rojas, para aclarar, si una persona no contesta llamadas, correos, WhatsApps fuera de su horario laboral, ¿podrían sacarla del trabajo? No, no porque justamente lo que garantiza la ley de desconexión laboral es que el trabajador no tenga contacto con su entorno de trabajo. Entonces, si el empleador lo contacta, le envía WhatsApps, correos por fuera de su horario laboral, ¿sí? No la puede despedir, ¿sí? Porque pues está amparada justamente por el derecho a la desconexión laboral. Aquí debemos tener en cuenta los trabajadores a los que no se les aplica el derecho a la desconexión, que son los que hemos mencionado, ¿sí? Y a partir de cuándo inicia el derecho a la desconexión laboral. El derecho a la desconexión laboral inicia cuando finaliza la jornada de trabajo o cuando el trabajador se encuentra en su tiempo de descanso. Por ejemplo, la ley obliga a que a la mitad de jornada laboral exista una hora de descanso, ¿sí? Lo que comúnmente los trabajadores conocen como su hora de almuerzo. En esa hora de almuerzo, la persona no está obligada a responder correos, mensajes, WhatsApp, porque justamente es un periodo de descanso para que el trabajador se recupere, tome fuerzas de pronto y pueda continuar con la finalización de su jornada de trabajo. Entonces, cuando finaliza la jornada, cuando el trabajador se encuentra en cualquier tiempo de descanso o incluso también cuando se encuentra en permisos, en vacaciones, en licencias o disfrutando de su tiempo libre, no está en la obligación de contestar los requerimientos del empleador, ¿sí? A menos que, como ya lo hayamos comentado, se presente una situación de fuerza mayor o de caso fortuito en los que necesariamente se requiere la colaboración del trabajador, ¿sí? Y siempre que el contacto con esa persona, el empleador la justifique como indispensable, porque la persona era la única, ejemplo, que tenía los conocimientos para poder superar esa situación. Si el trabajador es despedido, él puede exigir el pago de una indemnización por despido sin justa causa. Muy bien, doctor. Nos pregunta Mari Muñoz, ¿es legal después de las 8 horas trabajar otras 8 horas y cambiarla por un descanso? No, no es legal. Porque, bueno, si bien actualmente ya no existe la jornada máxima diaria de las 8 horas, sí, existiría cuando la persona ha establecido con el empleador una jornada laboral de 6 horas, sí, o cuando ha establecido una jornada laboral, perdón, de 6 días a la semana o de 5 días a la semana, la jornada laboral sería de 9,6 horas. Entonces, en este evento, el trabajo que exceda la máxima legal, o sea, no se puede, digamos, pactar una jornada doble, como es el caso de la pregunta de la persona que está siguiendo la transmisión, ¿sí? Porque justamente no se está garantizando un descanso a la persona para que pueda retomar energías o fuerzas. Ojo, salvo de pronto algunas de las jornadas que vimos que están exceptuadas o que tienen jornadas laborales especiales máximas, como los vigilantes, por ejemplo. Pero entonces que la persona pueda de pronto laborar unas 8 horas adicionales seguidas para un total de 6 horas al día realmente no es viable. ¿Sí? Incluso como horas extras, porque las horas extras también la ley le pone un límite y es que se puede elaborar solamente 2 por día. ¿Listo? Muy bien, doctor. Nos pregunta Janet Erazo, para los contratistas OPS, que no deben cumplir horario y sin embargo exigen horario y cumplir metas que obligan a dedicar hasta 12 horas de trabajo, ¿qué se podría hacer en este caso? Bueno, en ese evento, si nuestra seguidora, ¿sí? Si nuestra televidente considera que la relación que está teniendo con el contratante no es una relación de autonomía o independencia, sino es una relación de sometimiento, de subordinación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando si ella, a pesar de ser contratista, se le está dando el mismo trato que a las personas que tienen contrato laboral, que es bastante común en nuestro país. Entonces, en este evento, esos trabajadores pueden acudir ante el juez laboral, por supuesto que bajo la representación de un abogado, ¿sí? Que es lo más recomendable, para que se declare la existencia de una relación de trabajo. El artículo 53 de la Constitución Política establece que en materia laboral siempre se le va a dar relevancia a lo que suceda en la realidad por encima de las formalidades que establezcan los documentos escritos. Es un principio de primacía de la realidad.
Por lo tanto, si un contratista considera que su relación no está teniendo los móviles de una relación civil o comercial por prestación de servicios o administrativa, se puede acudir ante un juez para que declare la existencia de una relación de trabajo y condene al auténtico empleador al pago de todas las prerrogativas laborales que le corresponderían. Doctor Rojas, nos pregunta Abner Ramírez. Tengo 4 meses esperando por el pago de una liquidación y llamo a la empresa y no me dan respuesta. No me dan respuesta alguna. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muy bien. Realmente el artículo, cuando se finaliza la relación de trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo no me indica un plazo en el cual el empleador tenga que hacer el pago de las prestaciones y acreencias laborales, de la liquidación, ¿sí? Se debería realizar de forma inmediata. Si a ese trabajador no se le realiza el pago de forma inmediata, ¿sí? A partir del día siguiente a la finalización del vínculo, se está causando un interés moratorio equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que no es de aplicación automática, sino que para que se reconozca ese interés moratorio se debe acudir ante el juez. Entonces, si ya se está dilatando demasiada la situación, la trabajadora puede acudir ante un mecanismo de conciliación, ¿sí? Para que le paguen, o requiriendo directamente al empleador mediante una reclamación directa para que le paguen. Y si no le han pagado el valor de la liquidación laboral, se puede iniciar un proceso ante un juez laboral. Y si el juez laboral encuentra que está demostrada la mala fe al interior del proceso, esto es que el empleador obró con mala fe en el no pago de las acreencias laborales, va a condenar al empleador al pago de una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta por los primeros 24 meses. Doctor, nos pregunta Blanca Sierra Mesa. ¿Y dónde puedo poner una demanda a un ex jefe explotador y acusador? Bueno, si vamos a acudir a una demanda es en la vía judicial, entonces ahí nuestra televidente tendría que contratar los servicios de un abogado de su confianza o los servicios, por ejemplo, si no cuenta con los recursos económicos, los abogados del consultorio jurídico de la Universidad Libre para que evaluemos su caso y entonces se lo llevemos ante un juez laboral. La única solución es acudir ante el juez laboral. Entonces, en esos eventos siempre se le sugiere al trabajador acudir mediante abogado porque justamente es la persona que se ha formado, que se ha preparado para ejercer su defensa. Entonces, si nuestra televidente tiene un abogado de confianza, un abogado laboralista de su confianza, puede acudir con él. Si no, puede de pronto, si no cuenta con los medios económicos, puede acudir ante el consultorio jurídico de la universidad. Muy bien, doctor. Le recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy es sobre el horario laboral injustificado. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Continuando con el tema, doctor Rojas, ¿cómo se debería manejar las horas extra? Bien, las horas extras están reguladas en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, las horas extras son de diferentes clases. Existen horas extras ordinarias, que son aquellas que exceden la jornada pactada o la máxima legal. Entonces, por ejemplo, si la jornada pactada fue de 7 horas al día, todo lo que yo labore por fuera de mis 7 horas, cada hora que yo labore por fuera de las 7 se va a empezar a contabilizar como hora extra, ¿sí? Como hora extra. También existen las horas extras diurnas, que son aquellas que se causan entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. ¿Sí? Son horas que el trabajador labora de forma adicional a su jornada laboral ordinaria entre un horario entre 6 de la mañana y las 9 de la noche. Esas horas extras van a pagar con un recargo adicional del 25%, ¿sí? Del valor de la hora ordinaria. Ahora, también existe la hora extra nocturna, que es aquella que se elabora por fuera de la jornada laboral ordinaria entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Esa hora extra nocturna se va a pagar con un recargo adicional del 75% del valor de la hora ordinaria. Y aquí hay que diferenciarlo con los recargos, ¿sí? Los recargos es un valor adicional que se paga por trabajar en la noche o por trabajar un domingo y un festivo. Entonces, el recargo nocturno
se va a pagar en un 35% adicional, ¿sí? Y cuando el trabajador labora en un día domingo, en un día de festivo o en su día de descanso, ese recargo va a ser del 75% del valor del salario. Entonces, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a las horas extras que ha puntualizado, en primer lugar, que las horas extras que labore ese trabajador deben ser determinadas con exactitud, ¿sí? Es decir, que la aplicación del pago de horas extras no opera de forma automática, sino que estas deben ser determinadas por el empleador, deben ser determinadas y existir prueba de esa determinación. Otro elemento que también establece la jurisprudencia laboral es que deben ser ordenadas directamente por el empleador, ¿sí? O reconocidas por este, o incluso también una reciente jurisprudencia ha hablado de cuando el empleador tolera las horas extras de forma tácita, ¿sí? Y en último lugar, las horas extras de permanencia en el trabajo deben estar dedicadas, valga la redundancia, a actividades del trabajo, ¿sí? No otro tipo de actividades. Hay algunas personas, por ejemplo, que se quedan en el centro de trabajo una vez finaliza su jornada laboral ordinaria, desempeñando otras actividades, o se quedan de pronto por el puro ocio. Entonces, en este evento, esas no van a ser horas extras, ya que esas horas extras son para dedicarse a la continuidad de las labores que está desarrollando. Pero siempre esas horas extras deben estar reconocidas y avaladas por el empleador, o en uso de la reciente jurisprudencia pueden estar, digamos, toleradas de forma tácita. Si el empleador no ha autorizado, no ha avalado el trabajo de horas extras, el trabajador después no puede pretender su pago. Doctor, quisiéramos saber si una persona realiza horas extras, ¿la empresa debería responder por su transporte? Bueno, en este evento, frente al transporte, si la empresa labora horas extras, la empresa solo está obligada a responder por el transporte en dos eventos. En un primer lugar, cuando ya tienen que pagar el auxilio de transporte para las personas que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, o cuando la empresa de forma voluntaria está proporcionando ese transporte. Si producto de elaborar horas extras, el trabajador de pronto sale un poco tarde, ¿sí? Pues esa no va a ser una carga que tenga que asumir el empleador. Entonces no hay ninguna ley que lo obligue a asumirla, sino que sencillamente pues, la va a reconocer directamente el propio trabajador, porque ya es un gasto que se está causando para su desplazamiento. Entonces no existe ninguna ley, ninguna norma que ordene a que si el trabajador sale tarde de pronto por laborar horas extras, el empleador esté obligado al reconocimiento de ese transporte. Por la misma línea nos pregunta Joa Sanz, si uno labora las horas acordadas y al movilizarse a esa jornada se demora 5 horas en transporte, ¿no se puede anotar como horas extras, saliendo de la casa a las 5 a.m. y llegando a las 7 p.m.? No, en Colombia no. En otros países sí, pero en Colombia no. En Colombia las horas que el trabajador pase en el transporte no se computan en la jornada laboral, porque justamente la persona no está ejecutando sus funciones, sino que justamente se está desplazando hasta el centro de trabajo para cumplir con esas funciones. Por lo tanto, lo que se tarde la persona, sea 1 hora, 2 horas, o a veces con el tráfico de las ciudades hasta 3 horas, lamentablemente en nuestro país no se está reconociendo como parte de la jornada laboral, ni se puede pretender de pronto que eso se pueda computar como horas extras, porque recordemos que las horas extras justamente de la naturaleza es que el trabajador dé continuidad a sus funciones, pero si la persona está en el transporte, en el desplazamiento, eso no se va a considerar como una jornada, no se va a considerar como parte de la jornada laboral, ni mucho menos como un trabajo suplementario o horas extras. Doctor Rojas, si una persona trabaja de domingo a domingo, ¿puede exigir días de descanso laboral? Según el Código Sustantivo del Trabajo, el empleador tiene la obligación de reconocer un descanso remunerado de mínimo 24 horas, ¿sí? Ese descanso remunerado puede coincidir o no con el día domingo. Entonces, ese descanso se va a remunerar con el valor del salario ordinario diario. ¿Sí? Para efectos de este descanso, que es obligatorio porque la ley lo ordena, no se va a tener en cuenta los días festivos, ¿sí? Ya que la ley va a establecer también que los días festivos deben pagársele al trabajador
con el valor de la jornada ordinaria como si éste hubiese elaborado de recorrido. Entonces, aquí el tiempo de descanso puede coincidir con el domingo, es un tiempo, digámoslo, sagrado, porque es para que la persona justamente se recupere en su fisionomía, en su cuerpo y recobre fuerzas para poder retomar su jornada laboral, ¿sí? Y ese descanso de mínimo 24 horas puede coincidir o no con el día domingo, podría ser en cualquier otro día de la semana. No es bien visto, de acuerdo con la ley, no es legal que la persona, por ejemplo, como descansó el domingo, entonces obligatoriamente tenga que reponer ese domingo como un festivo. No es posible porque justamente la ley ordena que hay un día, ¿sí?, entero de descanso remunerado y los días festivos deben pagársele al trabajador como si hubiera laborado, ¿sí? La ley presume, la ley entiende, ¿sí? Es decir, no se van a computar los festivos ni para efectos de descuentos en nómina. Doctor Rojas, ¿es legal que durante las vacaciones el jefe hable o pida trabajo virtual? No. La ley 2191 del año 2022 está garantizando el derecho a la desconexión laboral. Entonces, el derecho a la desconexión laboral, pues ya como lo hemos reiterado, es ese derecho que tiene la persona a no estar en contacto con el trabajo, en su tiempo de descanso, en sus licencias, en sus permisos y por supuesto que en las vacaciones, ¿sí? En las vacaciones, porque las vacaciones justamente es un descanso remunerado de 15 días hábiles que se le brinda al trabajador por cada año laborado. Entonces, cuando él está en vacaciones, él no está en la obligación de atender correos, mensajes, llamadas, WhatsApp. No está en la obligación, ¿sí? Y no lo está justamente porque es un descanso que está reconociendo la ley, ¿sí? Ojo, salvo, por supuesto, pues los casos exceptuados como los trabajadores de dirección, confianza o manejo, los que deben prestar actividades de disponibilidad permanente como la fuerza pública. Y ojo, si se presenta una situación y ese trabajador es el único que la puede saldar en la empresa, en ese evento sí se justificaría, de acuerdo con la ley, que el empleador transgreda un poco el derecho a la desconexión laboral, porque justamente se necesitan de los conocimientos, de las aptitudes, de los servicios de esa persona para que se logre superar esa situación o ese evento infortunio. Pero esto debe ser absolutamente justificado. En todos los casos, la regla general y absoluta va a ser que en los tiempos de descanso, de licencias, de permisos, ¿sí?, cuando se termina la jornada laboral, el trabajador no está en la obligación de responder mensajes y el empleador debe garantizarle justamente ese tiempo de calidad para su descanso, ese tiempo de calidad para que el trabajador tenga su ocio, justamente para que lo dedique a su familia, a sus hijos o a cualquier otra actividad. Doctor, ¿pasaría lo mismo en los casos de una licencia de maternidad o de una incapacidad? Sí, exactamente lo mismo, pero aquí la maternidad y la incapacidad, digamos, son unos descansos, bueno, uno es un descanso y el otro no lo es, ¿sí? Las incapacidades, ¿sí?, son días de reposo que está brindando un profesional de la salud al trabajador para que su estado de salud se restablezca por una enfermedad o por un accidente. Entonces, en este evento, cuando la persona está incapacitada, no podríamos decir que está descansando, porque ella justamente está tomando un tiempo de reposo para que se restablezca su condición de salud y pueda continuar con la prestación de sus servicios y con su vida común y corriente, de forma normal, como si no se hubiera presentado el accidente o la enfermedad. La licencia de maternidad, esta sí va a ser un descanso remunerado de 18 semanas para la mujer que da a luz y por supuesto que en estas 18 semanas la mujer está dedicada a establecer ese primer contacto con la criatura que recién ha nacido. Por lo tanto, durante los tiempos tanto de licencia de maternidad como de la duración de las incapacidades, el empleador debe ser absolutamente respetuoso justamente porque el trabajador no está alejado tomando ocio, descansando. Por un lado, en la licencia de maternidad, la trabajadora está dedicada a establecer ese primer vínculo, esas primeras semanas, esos primeros días que son tan importantes desde la biología entre madre e hijo. Y por el otro lado, en la incapacidad, el trabajador está restableciendo su estado de salud. Incluso en la licencia de maternidad, también la trabajadora está restableciendo su estado de salud justamente por ese trabajo de parto.
Entonces, ella no está en la obligación de contestar mensajes si se los escriben y el empleador tiene prohibido por mandato de la ley contactar a las personas porque se encuentran en un tiempo reservado para su descanso, para el restablecimiento de sus condiciones de salud. Doctor Rojas, ¿podría una persona denunciar que lo envían a un viaje laboral y no le respetan el horario laboral? Bueno, en este evento entiendo que es cuando los trabajadores se encuentran en comisión o la persona tiene que elaborar. En este evento, la ley no me indica de pronto una flexibilidad, es decir, que en el viaje se tendría que cumplir la jornada de trabajo ordinaria. Sin embargo, la persona, el empleador no está, digamos, en la facultad de exigirle al trabajador de pronto un trabajo extraordinario o un trabajo que supere la jornada máxima legal o el cumplimiento de horas extras por fuera. Sin embargo, cuando la persona está de viaje, esto es fuera del centro de trabajo, a veces es muy complejo puede establecer un control directo sobre la jornada de trabajo. Entonces, aquí sí habría que determinar en cada caso, de acuerdo a los móviles que se determinen o las conductas que cometa el empleador, de qué forma se esté respetando ese horario laboral o si él tenía conocimiento. Por ejemplo, piénsese que es un trabajador que está viajando a otro país donde hay un cambio de horario, ¿sí? Pues en ese evento puede que cuando aquí sean las 7 de la mañana ya sea mediodía, o sea, medianoche. Entonces hay que determinar de pronto en cada evento cuáles han sido esos móviles y si el empleador tenía conocimiento, podía hacer la vigilancia y el seguimiento de la jornada del trabajador o no, y si la irrespetaba. Muy bien, doctor, tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Por supuesto. Doctor, ¿es mito o es verdad que los trabajos virtuales no tienen horario? Hay un intermedio entre mito, ¿verdad? Bueno, hoy podríamos decir que es un mito, ¿sí? Los trabajos virtuales se distinguen en dos clases, en el teletrabajo o en el trabajo en casa, lo que se conoce como home office. ¿Sí? El teletrabajo está regulado por la ley 1221 del año 2008. En esa ley 1221, en un principio se estableció que los teletrabajadores no estaban obligados al cumplimiento de la jornada máxima legal. Justamente en ese momento el legislador entendió que como el teletrabajador desarrollaba sus funciones por fuera del centro de trabajo, apoyado por los medios tecnológicos para ese contacto entre trabajador y empleador, pues él no estaba obligado a la jornada laboral, porque justamente el empleador le quedaba muy difícil controlar a qué hora se conectaba o a qué hora se desconectaba. Sin embargo, pues del año 2008 hasta la actualidad ya han pasado cerca de 13 años, ¿sí? Entonces la tecnología ha avanzado mucho y hoy es posible que el empleador mediante un software controle a qué hora se conecta el trabajador, a qué hora se desconecta el trabajador, cuál ha sido la calidad o la cantidad de trabajo. Por lo tanto, si el empleador controla mediante un software a ese teletrabajador, a él se le debe respetar la jornada máxima legal, ¿sí? También, cuando la persona está realizando trabajo en casa o home office, ese trabajo en casa es la ley 2088 del año 2021. Entonces, ese trabajo en casa justamente es una prerrogativa, ¿sí? Es una prebenda de carácter temporal que se le da al trabajador cuando por diferentes eventos le es imposible trasladársele al centro de trabajo para desarrollar sus funciones. Entonces puede ser eventos, por ejemplo, dados por un riesgo biológico, como lo fue la COVID, como lo es la COVID-19, o un riesgo, por ejemplo, de tipo climatológico, ¿no? Pienses en las ciudades del Caribe, donde hay temporadas de huracanes, ¿sí? Entonces, en este evento, como el trabajo en casa o el home office es un beneficio extra legal de carácter temporal, al trabajador se le debe respetar la jornada máxima legal. No se van a cambiar las condiciones contractuales. Doctor, ¿es mito o es verdad que si una persona lleva poco tiempo de contratación no puede exigir por el horario? Es un mito, ¿sí? Porque las normas laborales son obligatorias para todos, son normas de orden público, por lo tanto no interesa el tiempo que lleve contratada la persona, ¿sí? No interesa, desde el primer momento al trabajador se le debe garantizar y se le debe respetar la jornada máxima legal.
Muy bien, doctor. ¿Es mito o es verdad que puede una empresa extender el horario más de 8 horas? Bueno, aquí podemos decir que es verdad, ¿sí? La jornada laboral máxima en Colombia puede ser de hasta 10 horas. Eso lo encontramos regulado en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, la empresa puede extender una jornada máxima diaria de 10 horas, ¿sí? Con la finalidad de que el trabajador descanse el día sábado y, por supuesto, descanse el día domingo. Entonces, en este evento, el trabajador no puede elaborar horas extras, ¿sí? Y las 2 horas adicionales a las 8 no van a considerarse horas extras. Entonces, eso es verdad. Podría extenderse una jornada laboral, incluso hasta las 10 horas, pero siempre que sea para efectos de garantizarle al trabajador el descanso en el día sábado y, por supuesto, que su descanso obligatorio, que es el día domingo. Doctor Rojas, ¿es mito o es verdad que se puede denunciar a una empresa por quitar la hora del almuerzo? Es verdad. La ley laboral establece que en la mitad de la jornada se le debe garantizar un descanso al trabajador. Ese descanso no va a ser parte de la jornada laboral, pero de todas maneras es un descanso que se le debe garantizar. Es decir, el trabajador no es posible que labore las 8 o las 10 horas de recorrido porque él necesita una pausa para restablecer su estado de salud. Entonces, por lo tanto, como ese es un descanso a la mitad de la jornada obligatorio por mandato de la ley, si a un trabajador de forma arbitraria el empleador le quita su hora de almuerzo, él podría denunciarlo a través de los mecanismos que hemos mencionado en la tarde del día de hoy, bien sea ante el inspector del trabajo para que se hable, ante el Ministerio del Trabajo, perdón, para que se abra una indagación administrativa en contra de ese empleador, o si se le ha generado un perjuicio con eso, piénsese, por ejemplo, un estado de salud, una gastritis o cualquier otra condición, sí, el trabajador podría demandar la indemnización de perjuicios ante el juez, pero siempre demostrando los daños causados y que justamente esto tiene relación con que se le quitó la jornada, la hora de almuerzo o su descanso de media jornada. Doctor Rojas, ¿quisiera hacer alguna conclusión sobre este tema? Bueno, la conclusión realmente es a que sigan, por supuesto, viendo este programa los días martes, ¿sí? Ya que de pronto hay algunos datos que no conocemos y aquí, por supuesto, que desde la Universidad Libre estamos dispuestos a prestarles toda la asesoría, ¿sí? La gran conclusión es que hay mucho por hacer justamente para que se materialice este tema de jornada. Sin embargo, también las personas pueden tener a su disposición mecanismos de denuncia, ¿sí? Si se denuncia, pues el Ministerio del Trabajo va a activar toda esa función de inspección que tiene para sancionar a los empleadores que no están cumpliendo con la jornada laboral y que están causando perjuicios a los trabajadores, o si se llega a generar un perjuicio, pues el trabajador también puede acudir ante un juez para que se le reconozca la indemnización de los perjuicios. Y por supuesto que desde la Universidad Libre estamos con ese servicio social dispuestos a colaborarle a todas las personas que no cuentan con suficientes ingresos económicos para poder contratar los servicios profesionales de un abogado. Doctor Rojas, muchísimas gracias por su importante asesoría el día de hoy. Si quiere, nos podría facilitar sus redes o algún correo para que el público oyente se pueda contactar con usted. Claro que sí, Violeta y amable público. Mi correo es rojas.davidesteban, como mi nombre, rojas.davidesteban@gmail.com, y en todas las redes sociales me encuentran como @davidesrojas, David ES Rojas. Doctor, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo, donde queda grabado el programa de hoy, y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes, como nos recordaba el doctor, tendremos un nuevo programa del consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de los temas en los comentarios de este video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias.